quizás hay cierto momento que tal vez uno tiene dudas de qué estoy haciendo, por qué estoy llevando esto a una comunidad si sabes que puedes perder la vida en cualquier momento, por nada, pues por decisión de que te dicen quédate acá y ya no vas a salir, listo. ¿Cómo piensas tú que el arte pueda cambiar las comunidades? Porque nosotros aquí tenemos una experiencia diferente, ¿no? Alguien joven tiene posibilidades y nunca tiene el riesgo de perder su vida, y esto es un privilegio que tenemos, que tú no has tenido. Entonces has tenido que irte de poco a poco, a hacerte un espacio en las comunidades. ¿Has tenido dudas al empezar alguna vez? ¿Cómo has seguido adelante cuando tenías las dudas? Mira, normalmente creo que Latinoamérica es así. O sea, hay muchos lugares muy peligrosos, entonces creo que no sería como que solo el salvadoreño la ha pasado así, sino que mayormente Latinoamérica sí es como muy conflictivo y tenés como los barrios más peligrosos. En mi caso, fíjate que quizás hay cierto momento que tal vez uno tiene dudas de qué estoy haciendo, por qué estoy llevando esto a una comunidad si sabes que puedes perder la vida en cualquier momento por nada, pues por decisión de que te dicen quédate acá y ya no vas a salir, listo. Porque así era en El Salvador. No sé, creo que el amor de toda la gente, que siempre llegas a los lugares, mira, hay lugares donde vos llegás y las personas que menos recursos tienen son las personas que te están llevando comida, son las personas que te están llevando una camisa a regalarte, o que le firmes una camisa de su hijo o cosas así. Muchísima humanidad, ¿no? Son ejemplos de humanidad extrema. Exactamente, entonces es cuando vos decís, yo tengo un poco de condiciones mejores para poder llevarles mi arte y poder mostrarles un poquito de alegría, porque al menos en el momento donde vos estás pintando, donde les vas a dejar esa pieza, la gente está como que bien motivada a lo que está pasando. Luego de eso, ya que les queda el mural, yo he pintado en muchos espacios donde quizás a la par colocan basura, porque hay comunidades que ni siquiera tienen basureros donde colocar la basura. Y luego del impacto que ocasiona este mural, hacen que todo el entorno, ese espacio ya cambie, está más limpio, la comunidad pasa a tomarse fotos, se lo apropian y todo esto.